Empezamos a hablar del Espíritu Santo, Dios el Espíritu Santo. Y pasa, hemos visto el primer apartado de nuestra confesión de fe, que precisamente está ahí para ponernos un poquito al día, ¿no? Creemos que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es Dios de la misma sustancia que el Padre y el Hijo. Hemos visto algunos de esos pasajes, pero lo más importante que hemos sacado aquí de este primer apartado fue que el Espíritu Santo es una persona, y hemos estudiado sobre la persona del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo es Dios. Y hemos visto en las Escrituras pues, sobre la divinidad del Espíritu Santo, ¿no? Y también empezamos el segundo apartado, que dice: creemos que solo por medio de la obra del Espíritu Santo puede el hombre llegar al verdadero conocimiento de Dios a través de la comprensión de su palabra y a la apropiación de la obra redentora de Cristo. Es por medio de la obra del Espíritu Santo que el hombre es regenerado espiritualmente. Empezamos a ver sobre este apartado, este tema, precisamente sobre la cuestión de la iluminación del Espíritu Santo. Solamente por medio de la obra del Espíritu Santo puede el hombre llegar al verdadero conocimiento de Dios a través de la comprensión de su palabra. Hemos visto que el Espíritu Santo es quien ilumina el no creyente. Pasa eso. El Espíritu Santo es quien ilumina al incrédulo, el no creyente, para que comprenda las Escrituras, y el Espíritu Santo es quien ilumina el creyente para que comprenda las Escrituras y sea santificado. El no creyente para que comprenda y sea salvo, y el creyente para que comprenda y sea santificado. Entonces, sin esta obra maravillosa del Espíritu, no puede uno ser salvo y tampoco crecer en santidad. Ahora vamos a empezar a ver una segunda parte de este apartado, ¿no?, de la confesión de fe, cuando decía que por medio del Espíritu Santo somos regenerados, ¿no? La idea es que el Espíritu Santo aplica la obra de Cristo en nuestras vidas. Cristo realizó una obra al morir y resucitar, propiciando sacrificio, perdón, salvación. Pero es el Espíritu Santo que coge esta obra que Cristo hizo y la aplica en la vida del ser humano, regenerando a esta persona, es decir, dándole una nueva vida espiritual, haciéndole nacer de nuevo. La palabra regeneración, pues nada más es que nacer de nuevo. Uno es generado naturalmente cuando nacemos físicamente, y el Espíritu Santo obra la regeneración, el generar de nuevo un alma salvada por Él. Antes de que entremos y reflexionemos en algunos textos, especialmente dos, que nos trae la confesión de fe sobre esta cuestión del Espíritu aplicar la obra de Cristo, está en Juan capítulo 3 y en Tito capítulo 3. Puede que no sea útil pensar ahí en una división de las obras del Espíritu propuestas por un teólogo llamado Louis Berkhof. Y básicamente le dice que son dos los tipos de obra del Espíritu Santo: obras generales y obras especiales, o operaciones generales del Espíritu Santo y operaciones especiales del Espíritu Santo. Siguiendo esta línea de pensamiento, las obras especiales del Espíritu Santo empiezan con la aplicación de la obra de Cristo, la regeneración y todo lo que sigue a ella, la santificación, los frutos, los dones, etc. Y las obras generales del Espíritu Santo empiezan con su participación, la participación del Espíritu Santo en la creación de todo, del mundo, toda la creación. Y abarca toda su obra en el mundo, toda la obra del Espíritu en el mundo creado, ¿no?
que incluye a las personas, obviamente. Por eso acaba por influir en todos los hombres. Es un hecho bien sabido que las distinciones trinitarias no están reveladas en forma muy clara en el Antiguo Testamento, como lo están en el Nuevo. En el Nuevo podemos ver más claramente las personas de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento ni tanto. El término Espíritu de Dios, tal como se emplea en el Antiguo Testamento, no siempre denota a una persona. Y aún los casos en los que la idea personal está expresada, no siempre señala la tercera persona de la Trinidad. Cuando leemos el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios, puede que esté hablando realmente del Espíritu Santo, pero en algunas ocasiones pues está hablando de Dios de una forma general, ¿no? Algunas veces el término Espíritu de Dios se usa figuradamente para denotar el aliento de Dios. Un ejemplo está ahí, hay otros. Algunos ejemplos están solo como un sinónimo de Dios, como decía, ¿no? Ejemplo de Isaías 40:13, hay otros también. Y el término Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento también sirve con mucha frecuencia para designar el poder de la vida, el principio que causa la vida de las criaturas y que es de una manera única, peculiar a Dios. Pero en general, con toda evidencia, se desprende del Antiguo Testamento que el origen de la vida, su mantenimiento y su desarrollo dependen de la operación del Espíritu Santo. Retirar al Espíritu significa muerte. Ejemplo, Saúl. El Espíritu fue retirado y luego murió. Vemos en Génesis capítulo 1 que Dios sopla su aliento, ¿no? Y el Espíritu de Dios le da vida al cuerpo que Dios había hecho de barro. Entonces, más o menos esta es la idea. El Espíritu que mora en las Escrituras y del que depende por completo su existencia viene de Dios y las ata a Dios. A Dios se le llama el Dios o Padre de los espíritus de toda carne. Hay también ahí un reconocimiento claro de la operación del Espíritu Santo en la esfera intelectual. Ejemplo, Eliú habla de esto cuando dice a Job: ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Ya vemos ahí una noción que había de que era el Espíritu que traía pues entendimiento, comprensión. La penetración intelectual o la capacidad para entender los problemas de la vida se atribuyen a una influencia iluminadora del Espíritu Santo. Éxodo 28:3. Hombres determinados, caracterizados por talentos especiales, fueron capacitados para hacer la más fina obra que se habla de manufacturar en relación con la construcción del tabernáculo y el adorno de las vestiduras sacerdotales, también en Éxodo. Entonces, se presenta en ocasiones en el Antiguo Testamento el Espíritu capacitando a hombres, varios, para varios oficios diferentes. Parece que hay una idea de que así como el Espíritu, a día de hoy, da dones a los que nacen de nuevo, Él también da talentos a todos los seres humanos que nacen en este mundo. Hay gente que hace una diferenciación entre talentos y dones. Lo que quiero decir es esto, ¿no? Y teólogos, ¿no? que hacen esa diferenciación, dicen que incluso los talentos que todos los seres humanos puedan tener también vienen de Dios, especialmente del Espíritu Santo, que en la economía de la Trinidad, es decir, en la orden de la Trinidad, es quien capacita a las personas, ¿no? Entonces, los talentos que cualquier ser humano pueda tener, dicen estos teólogos, vienen del mismo Espíritu Santo, ¿verdad? Y ahí hace una diferencia con los dones que el Espíritu Santo da a quienes se convierten, realmente nacen de nuevo.
Esto es con el propósito de edificar su iglesia. Y el talento, pues, las capacidades que el Espíritu, que Dios da a uno para vivir en esta tierra, ¿no? Y desarrollarla y vivir en ella. Lo que estamos diciendo, por ejemplo, o siguiendo esta línea, ¿no? Es que los grandes científicos, los pintores, o uno que sabe tocar una guitarra muy bien y no es creyente, o sabe tocar un piano muy bien, o sabe tocar una percusión, tiene una voz muy bonita, o uno que maneja muy bien, por ejemplo, el conocimiento de las leyes, etc. Parece que maneja muy bien los cálculos. Parece que hay gente que ya nace, hay niños que se dan muy bien la matemática, ¿no? A otros, fatal. Y la idea es que estas capacidades innatas también son talentos dados por el Espíritu Santo a todos los seres humanos, a todas las personas, ¿no? Y cada uno tiene también distintos talentos, ¿verdad? En ese sentido y capacidades. Tiene que desarrollarlos. Como los que recibimos dones, también tenemos que desarrollarlos, es decir, entrenarlos, ¿no? Entonces, esa es la idea. Por eso vemos a mucha gente con talento o con grandes capacidades y no por eso pues tienen que ser creyentes. ¿Me explico? Y más o menos esta es la idea, ¿no? De operaciones generales del Espíritu. Y el Espíritu está obrando en el mundo, en todos los seres humanos, en todo lo creado, y dio la vida, la sustenta y sigue pues ministrando capacidades a las personas. Pasa Jesús. Como el sol sale para justo e injusto. Sí, exacto. Y la lluvia que cae también sobre justos e injustos. ¿Cuál es la relación? Ya he hablado un poco, ¿no?, de esta relación entre las operaciones generales y las especiales del Espíritu Santo. Hay una cierta similitud entre ambas. Mediante sus operaciones generales, Él da origen a toda clase de vida orgánica, intelectual y moral, la mantiene, la fortalece, la guía. Hace esto de diferentes maneras, en armonía con los objetos respectivos. Algo parecido podemos decir de su operación o de su obra especial en quienes Él ha regenerado, ¿no? En la esfera redentora, en el nuevo nacimiento, Él también da origen a la vida nueva. Él es quien regenera. La hace fructificar, santifica al creyente, ¿no? Y le guía en su desarrollo, conduciéndolo o conduciéndola, ¿no?, a la vida nueva, a su destino, a su propósito. Pasa Jesús. Pero a pesar de esta similitud, hay no obstante una diferencia ahí esencial entre ambas operaciones. En la primera, Él da origen, mantiene, desarrolla y guía la vida. De la creación natural, restringe las actuales deteriorantes y devastadoras influencias del pecado en las vidas de los hombres y de la sociedad, capacita a los individuos para mantener cierto orden y decoro en la vida de comunidad, para que hagan lo que exteriormente es bueno y recto en sus relaciones mutuas y para que desenvuelvan los talentos con los que fueron capacitados en la creación. Esto por un lado. Pero por otro lado, pasa Jesús. Por otra parte, ¿no?, en la esfera recreativa, es decir, de la nueva vida, Él da origen, mantiene, desarrolla, conduce la vida nueva que nace de arriba, se nutre de arriba y que será perfeccionada de arriba, una vida que en principio es de carácter celestial, aunque sea vivida sobre la tierra. Por medio de esta operación especial, el Espíritu Santo domina y destruye el poder del pecado. Renueva al hombre a la imagen de Dios y lo capacita para prestar obediencia espiritual a Dios, para ser la sal de la tierra, luz del mundo y levadura espiritual en cada esfera de la vida.
Así que, bueno, voy a dar un ejemplo práctico, ¿no? De la música. La idea es que tanto los talentos cuanto los dones tenemos que poner al servicio de Dios, porque nos ha dado el Espíritu, todas las capacidades que tenemos, ¿no? Entonces, normalmente uno que canta o toca en una alabanza de una iglesia, se suele decir que esta persona tiene don, ¿verdad? Pero ¿dónde has leído tú en la Biblia que el Espíritu Santo dio don de tocar guitarra a alguien? ¿Ya lo has leído? O de cantar, o de tocar una percusión. ¿Ya has leído que el Espíritu ha dado estos dones a las personas? Podemos entender el don, no se menciona ese don en el Nuevo Testamento. Dones en la área de la música no se menciona en el Nuevo Testamento. No significa que no pueda haber, ¿vale? Pero no se menciona en el Nuevo Testamento. A lo mejor hay un tipo de don de adoración, la persona que sabe o que está capacitada por el Espíritu a llevar a la comunidad a adorar a Dios, que es el propósito de la alabanza y lo que edifica la iglesia. Llevar el pueblo a adorar a Dios. Pero ni todos que tocan o cantan tienen que tener ese don. A lo mejor tienen simplemente un talento de cantar bien y afinado. Porque hay gente que canta muy bien, mejor, que no es creyente, que canta mejor que los creyentes, ¿sí o no? Y que tocan igual de mejor, y etcétera, ¿no? Entonces a lo mejor es solamente un talento, no por eso es menos. ¿Me explico? Pero la persona no tiene el don de llevar la adoración en el sentido de conducir la iglesia a adorar a Dios. Tiene el talento de cantar bien, tiene el talento de tocar bien, y lo va desarrollando y va mejorando en eso. Y está sirviendo a Dios con este talento. Esto es lo que hay que hacer. Pero no podemos esperar que todos tengan un tipo de don, si es que existe este don, porque no se menciona en el Nuevo Testamento, de llevar la iglesia a la adoración. ¿Me explico? Sí. Pero siendo un talento, igual hay que estar, hay que ponerlo a la disposición de Dios. Y normalmente, ¿quién tiene, si es que existe una vez más, porque el Nuevo Testamento no lo menciona, vamos a llegar al listado de dones del Nuevo Testamento? La persona que tenga un don del tipo de adoración, normalmente pues va a liderar o va a ministrar alabanza en la iglesia. ¿Por qué? Porque conducirá al grupo, a toda la comunidad, a adorar a Dios, ¿verdad? Esta es la idea o la diferencia sería la diferencia entre un talento y un don, ¿no? En este sentido, y de ahí pues podríamos coger otras cosas. Vale, pasa Jesús. Vale. Ahora vamos al siguiente punto. Después de esta idea de lo que es esta sugerencia de este teólogo, ¿no? Luis Berkhoff, juntamente con otros teólogos, de entender más o menos la operación del Espíritu en operaciones generales y operaciones especiales. Vamos a ver ahora pues la operación especial o la obra especial del Espíritu Santo, que es la obra de aplicar la obra de Cristo, ¿no? Es decir, de regenerar el hombre, darle nueva vida. Y el primer texto que viene en nuestra confesión de fe que vamos a trabajar es el texto de Tito, capítulo 3, el versículo 5, pero vamos a leer el contexto también para entenderlo, ¿no? Dice el versículo 3: porque en un tiempo nosotros también estábamos sin entendimiento, éramos desobedientes, extraviados, esclavizados a pasiones y placeres diversos, viviendo en malicia e envidia,
aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor al hombre, antes de que vayamos al versículo 4 ahí, el versículo 3, vuelve un poquito. Ahí en el versículo 3, vemos, el versículo 3, ¿no? Antes de ser regenerados estábamos perdidos en nuestros pecados, como todos los hombres. Versículo 4, la iniciativa para regenerar, salvar al hombre, vino ¿de quién? De Dios. Cuando se manifestó la bondad de Dios, estábamos en una situación terrible, y cita ahí 7 cosas, 7 pecados, ¿no? 7 vicios. Pero dice, versículo 4, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor al hombre, la iniciativa de regenerar vino de Dios por su bondad y su amor. Ahora versículo 5, cuando Dios tomó esa iniciativa, Él nos salvó, no en virtud de no en virtud de obras que nosotros mismos hubiésemos realizado en un estado de justicia, sino según su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, el cual derramó abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, a fin de que, habiendo sido justificados por su gracia, pudiéramos llegar a ser herederos en la esperanza de la vida eterna. El versículo 5, esta salvación de Dios realmente no la logramos por medio de nuestras propias fuerzas o capacidades, o buenas acciones, o acciones de justicia, sino es una salvación regalada a nosotros únicamente, dice el texto, por la gracia y misericordia de Dios. Dice aún el versículo 5 que esto se procesó, o esto ocurre, esta salvación por misericordia, por gracia, por medio, o el medio por el cual ocurre esta salvación de Dios es llevada a cabo por el Espíritu Santo. El Espíritu es quien obra el lavamiento de la regeneración en nosotros. Es decir, Él nos hace nacer de nuevos y nos renueva, es decir, nos santifica. Lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Ahí vemos 2 cosas, regeneración y renovación. Ya entenderemos las 2 palabras. Luego, versículo 6, empieza por medio de Jesucristo, nuestro Salvador y tal. Dice, el Espíritu Santo entonces realiza esta obra al aplicar en nosotros la obra de Cristo, porque este proceso llevado a cabo por el Espíritu lo hace por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Es decir, es aplicando su obra en nosotros. Y versículo 7, el final de esta obra de la Trinidad en nosotros, pues al final de todo somos justificados y somos hechos herederos de la vida eterna. Este es el destino de la obra de la Trinidad en nosotros. Pasa. Aquí vemos una primera palabra, ¿no? El Espíritu Santo regenera. La expresión aquí, regeneración aplicada a individuos, aparece solamente en este único pasaje del Nuevo Testamento. Literalmente significa nuevo nacimiento, el ser nacido de nuevo. Pero claro, aunque esta palabra en sí, regeneración, solo aparezca aquí, vemos su idea en muchos otros pasajes, como dice Pablo en 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura, es la misma idea de nacer de nuevo. Y hay otros ejemplos y hay otros, ¿no? Entonces, este teólogo, que estoy más o menos siguiendo, ¿no? Luis Berkhoff, dice, la regeneración es aquel acto de Dios por medio del cual el principio de la vida nueva queda implantado en el hombre. Y se hace santa la disposición que gobierna el alma, quedando asegurado el primer ejercicio santo
de esta nueva disposición. Y este versículo 5 pasa eso. Podemos ver en este versículo 5 del capítulo 3 de Tito 4 cosillas sobre la regeneración, ese nacer de nuevo. Primero, es obra del Espíritu Santo. Está claro, ¿no? El lavamiento de regeneración del Espíritu. Esto es lógico, porque en la Escritura, como hemos dicho al principio, es especialmente la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, quien da vida. Desde Génesis, es el Espíritu de Dios quien ministra vida. Segunda cosilla que podemos ver ahí en este versículo 5 de Tito capítulo 3, sobre la regeneración. Ella precede y origina el proceso de la renovación. Si ves la estructura del pasaje, primero hay un lavamiento por la regeneración y luego después hay una renovación. Entonces primero el individuo nace de nuevo y después empieza un proceso de santificación progresiva en la vida de uno. La regeneración es un momento, es en el acto, un cambio instantáneo. La renovación dura toda la vida, que es el proceso también conocido como santificación progresiva. Entonces podemos incluso hablar de dos tipos de santidad o dos tipos de santificación. El Espíritu te santifica al momento que te regenera, te hace nacer de nuevo, te da santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero a la vez empieza un segundo proceso en tu vida, que es un proceso de santificación progresiva, con el destino de hacerte semejante a Cristo, o el propósito de hacerte semejante a Cristo. Propósito que se cumplirá en el cielo. Apartado para Cristo. Exacto, no aquí. Ahora, ¿por qué es importante entender eso? Porque infelizmente nosotros, los creyentes, en ocasiones queremos santificar a no creyentes. Un no creyente empieza a venir a nuestra célula, empieza a tener contacto con nosotros, y nosotros en ocasiones queremos hacerle santo antes de que esté regenerado. No va a funcionar. ¿Sabes? No va a funcionar. ¿Por qué digo esto? Porque eso es muy importante. En el sentido de que ya he visto pasar un montón de veces. Tenemos expectativas para con los no creyentes que están frecuentando nuestro círculo de amistad, familiar, incluso de la célula, incluso de la iglesia. Y a veces esperamos de ellos lo que ellos no pueden dar. No pueden ser santos, porque no están regenerados todavía, ¿sabes? Y a veces se impone una carga que todavía no están preparados para recibir. Y de ahí viene el legalismo. ¿Me estáis entendiendo? Lo primero, con un no creyente, con un familiar, un amigo, una persona que está frecuentando, porque no podemos suponer que todos que vienen a visitarnos son creyentes, o entran en nuestras células, ¿no? Entonces, lo primero es compartir el Evangelio, porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios. No tenemos que decir a las personas: vosotros sois adúlteros, señalando a esta persona. Bueno, podemos enseñar la palabra de manera general. Cuando toque el tema del adulterio, pues se hablará. Pero no es porque sabemos que una persona vive con el otro que vamos luego de pronto: mira, tú eres un fornicario, arregla tu vida. Pero si ni conoce a Jesús, él no tiene por qué querer o desear arreglar su vida.
estamos intentando santificar una persona que ni siquiera es regenerada. ¿Me entendéis? Estamos en ocasiones invirtiendo los papeles y perdemos feeling por esa razón. En el sentido de que perdemos muchas veces oportunidades de seguir compartiendo, porque cuando intentamos imponer santidad sobre una persona que no está preparada para recibirla, lo que ella va a hacer es rechazarnos y huir de nosotros, porque no quiere lo que estamos ministrando. Un creyente es diferente. El creyente quiere santidad. Si no quiere, pues es porque no es creyente, ¿no? Entonces, para el creyente podemos ir a fondo con eso. Para el no creyente, pues es el Evangelio. No que el Evangelio no venga con santidad, ¿me entendéis, no? Vale, pues, entonces, la estructura es esa. El Espíritu regenera y después empieza un proceso de renovación en esta persona. Ahora, un proceso que dura toda la vida. Esa es otra cosa. Una persona acaba de convertirse y queremos que él sea el San Agustín. No va a ser así. Otra cosa que veo demasiado. La persona acaba de convertirse y queremos que la persona, ¿sabes?, tenga un cambio así, transformador de la noche a la mañana. Puede ocurrir, pero a ver, ni siempre es así, tan instantáneo, tan rápido, todas las mudanzas que la persona tiene que vivir en su vida. No fue así conmigo, al menos. ¿Fue así contigo? Algunas cosas cambian así muy rápido, pero otras, te da la marinera. Hasta hoy estamos luchando con ellas. ¿Verdad? ¿O solo yo lucho con mis tentaciones? Entonces, otra cosa, ¿no? Nosotros como iglesia tenemos que tener ese tipo de inteligencia espiritual, una expresión aquí que quizá ya exista, o la estoy diciendo yo, inteligencia espiritual para entender que cada uno está en su ritmo y en su proceso con el Espíritu Santo, ¿no? Y así, y esto también pues genera más tranquilidad en nosotros, ¿no? Porque imaginaos, yo como pastor pues conozco situaciones y si yo intentara imponer sobre la vida de cada una de las ovejas toda la santidad que la Biblia exige, pues no estaríamos nosotros aquí. ¿Y para qué se predicaría? Entonces, primero, la regeneración. Luego, empieza un proceso de renovación, santificación progresiva, que dura toda la vida. Ojalá todos vayan a carrera en este proceso. Pero yo tengo, por experiencia del ministerio, yo os digo que hay gente que va más rápido y otros que van más despacio. Pero no por eso dejan de ser creyentes. Segundo, pasa Jesús. Tercera cosilla que vemos ahí en este versículo 5 es que afecta a todo el hombre, es decir, la integralidad de su ser, ¿no? O la integridad de todo su ser. Es decir, todas sus capacidades, de todo lo que le constituye. Dice el texto que Él nos salvó, y esto es completo. La regeneración alcanza todas las áreas de nuestro ser. Intelectuales, emocionales, espirituales, físicas, todo es regenerado, todo, por completo. Nueva vida. Y cuarto, es un cambio radical. De tal modo que quienes anteriormente estaban cargados con los 7 vicios del versículo 3, ahora son adornados en principio con las 7 virtudes mencionadas en los versículos 1 y 2, que no hemos leído, pero podéis buscar en Tito capítulo 3 y vais a ver ahí. Y está dentro del contexto también. Vale, pasa Jesús, muchas gracias. Vamos a la siguiente palabra, ¿no? La palabra renovación. Esta palabra se encuentra también en Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Qué dice Romanos 12, 2? Entendimiento. Que el Señor, exactamente, ¿no? Que
Y el apóstol Pablo, No conforméis a este el apóstol Pablo, exacto, nos anima a no conformarnos con este mundo, sino que seamos renovados nuestro entendimiento. por la renovación de nuestro entendimiento, ¿no? Tengamos nuestro entendimiento renovado por el Espíritu. Entonces, este pasaje de Romanos indica que aunque esta obra, así como la regeneración, se atribuye al Espíritu Santo, existe esta diferencia, ¿no? La regeneración es una obra enteramente del Espíritu, pero en la renovación, es decir, en la santificación progresiva, ahí hay un dúo. Dios obra, el Espíritu Santo obra, pero también se requiere del creyente, del hombre, ¿verdad? Por eso crece uno más que otro. Exacto. Unos vienen con más ganas y más fuerza, yo qué sé. Todo es la gracia también, pero se requiere para esa santificación progresiva, pues el Espíritu está obrando, pero el hombre también está de alguna forma ahí interactuando con el Espíritu en ese sentido. Por eso vemos en las Escrituras, y yo creo que Dios es soberano también sobre eso, vemos en las Escrituras que órdenes, ¿no? Para los creyentes. ¿Qué son órdenes? Cosas que tenemos que hacer nosotros. El Espíritu no va a hacer, vamos a hacer nosotros. Cuanto más lo hacemos, pues más santificados seremos, más el Espíritu Santo pues actuará mediante nuestras vidas. Es la idea del llenados del Espíritu. Es una cosa que el Espíritu hace y el hombre pues responde, por así decirlo. Vale. Pablo lo compara con una carrera, ¿no? Y si También. nos quitamos el peso del pecado, si nos quitamos vamos más rápido. Claro, Una exactamente. carrera, si vas cargado, no das ni un paso. Así es. Bueno, este mismo teólogo afirma que la santificación progresiva o esta renovación es la operación bondadosa y continua del Espíritu Santo, mediante la cual Él liberta de la corrupción del pecador al pecado, liberta de la corrupción del pecado al pecador justificado. Entonces renueva toda su naturaleza a la imagen de Dios. O diría yo, aunque Cristo es Dios, pues a la imagen de Jesús, ¿no? Que es nuestro ideal. Y lo capacita para hacer buenas obras, ¿verdad? Entonces, esa es la idea. Pasa, Jesús. Gracias. Ahora, vemos ahí en el lavamiento de la regeneración, pues muchos teólogos relacionan ese texto con la cuestión del bautismo en las aguas, ¿no? Y por la idea del lavamiento de la regeneración. Obviamente, cuando lo relacionamos con otros pasajes, pues podemos ver ahí alguna idea a ese respecto. Pero siempre una idea de representación, de simbolismo. No es que el bautismo en las aguas es lo que convierte la persona en una nueva criatura. Es bueno decir eso porque mucha gente piensa que hay una cosa especial en el bautismo en las aguas que va a hacer con que uno salga diferente. Santo. Exacto. El bautismo en las aguas no va a santificar a uno o no va a dar a uno una nueva vida. La nueva vida le da el Espíritu Santo en el momento de la regeneración. El bautismo es una representación, un mandamiento que nos ordena el Señor, que da testimonio público de esto que ocurre o de esto que ocurrió ya en uno. Y esto es importante porque ya he visto personas, y vosotros también, que solo querían ser bautizados, nada más. Porque parece que el bautismo pudiera pues darles alguna capacidad especial o algún poder especial o hacerles alguna cosa especial, darles nueva vida, etc. No. Es importante decir eso porque ahí entendemos porque algunas personas están muy
hacen el estudio y parece que va todo genial. Y son bautizados. Y ya después no les vemos. Eso es muy raro, ¿no? Pasa aquí y pasa en cualquier iglesia. Ya lo he visto en otras iglesias, también no es un problema de aquí, tranquilos. Infelizmente hay gente así en todo el mundo. Solo quieren ser bautizados. Por esa razón o por otras razones, yo qué sé. Pero el bautismo no confiere algo especial a la persona, sino es el Espíritu que lo hace. Vale, pasa Jesús, muchas gracias. Ahora bien, con el fin de hacer aún más énfasis en el hecho de que los creyentes no tienen razón válida para dejar de cumplir su deber de ganar a otros para Cristo por medio de una conducta piadosa, Pablo añade unas palabras al final, ¿no?, del Tito, capítulo 3, versículos 5 al 7. Y estas palabras son con referencia a la bondad de Dios, al salvarnos y al impartirnos su Espíritu que nos habilita a realizar su obra. ¿Habéis notado cómo en este pasaje de Tito capítulo 3, versículos 3 al 7, se combinan perfectamente Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Después podéis leer con más atención y vais a ver ahí, pues, obra del Padre, del Hijo y del Espíritu, ambos interactuando en conjunto, ¿no? Esa es la idea. Dios el Padre no solamente da a su Hijo, sino derrama su Espíritu. Según Hendricks, un comentarista, esta es una referencia al Pentecostés. Orgánicamente hablando, el Espíritu fue derramado sobre la iglesia presente y del futuro, desde el Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia, habiendo así establecido su morada en la iglesia. El Espíritu mora en la iglesia. Ahora bien, la iglesia no son estas paredes. La iglesia somos nosotros. El Espíritu mora en la iglesia que somos nosotros, desde el Pentecostés, ¿no? Y obviamente nunca más la vuelve a dejar. Por eso Pablo puede decir: a quien derramó abundantemente sobre nosotros. Versículo de número 6 de Tito capítulo 3. ¿Verdad? Pasa Jesús, muchas gracias. Vamos al siguiente pasaje. Evangelio de Juan capítulo 3 versículos 5 y 6. Dice: respondió Jesús: te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es. Lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Jesús conoce ese pasaje. Es la conversación de Jesús ¿con quién? Con Nicodemo. Y el texto, Nicodemo es un líder religioso, tiene preguntas honestas y no está regenerado, obviamente. Sus preguntas son honestas, pero para Jesús son infantiles, visto que él era un maestro. Y por eso le confronta, ¿no? Y Jesús es claro con él, es enfático: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Ningún individuo puede entrar en el cielo si no nace de nuevo, es decir, si no es regenerado. Entonces, ¿qué es el nuevo nacimiento? ¿Qué es la regeneración? Dice el texto, Jesús lo responde: nacer de nuevo, nacer de lo alto, de arriba, del Espíritu. Del Espíritu. Entonces, nuevo nacimiento o regeneración, según las Escrituras, y que queda claro en ese texto, no es algo que hacemos para Dios, sino es algo que Dios hace en nosotros, o por nosotros, o en nosotros, en y por nosotros, por medio del Espíritu. Entonces, en el texto vemos que pasa: el nuevo nacimiento es producido por la palabra, porque la fe viene por el oír de la palabra.
el Espíritu aplica la obra de Cristo. Cristo es la palabra. Entonces lo primero que uno tiene que escuchar es sobre Cristo, es sobre la palabra. Cuando esta persona tiene fe, el Espíritu regenera, aplicando esta obra de Cristo en su vida. ¿No? Por eso es producido por la palabra. Sabemos de testimonios de muchos musulmanes o muchas personas que viven en lugares donde no se puede predicar el Evangelio, que han tenido visiones y sueños, pero siempre en esas visiones, en esos sueños, se les indica hablar con alguien, un misionero, se les indica un libro blanco o un libro de tapa negra, haciendo referencia a la Biblia, aunque la mía no tiene tapa negra, ¿no? Es más colorida. La idea, ¿cuál es? El Espíritu dio visiones a esta persona, sueños, pero tiene que escuchar la palabra, el Evangelio, como Cornelio, ¿verdad? Entonces el nuevo nacimiento es producido por la palabra en ese sentido. Pasa a Jesús. Segundo, el nuevo nacimiento es realizado por el Espíritu. Y ahí vemos 4 cosas que Jesús menciona sobre el Espíritu Santo para enseñar sobre esa acción del Espíritu. Jesús relaciona el Espíritu con el viento, ¿verdad? ¿Os acordáis? ¿No? Que dice que el viento sopla donde quiere y así es el Espíritu. ¿Qué pasa con el viento? El viento espíritu. Primero, que podemos aprender es que el viento espíritu, él es invisible, pero perceptible, se percibe. No vemos el aire, no vemos el viento, pero el árbol está moviéndose para acá y para allá. Puedes escuchar su sonido y percibes sus efectos. Segundo, es soberano. Dice el texto que sopla donde quiere. En ese sentido, el nuevo nacimiento, la salvación, la regeneración, es una obra exclusiva y soberana de Dios. Nadie puede determinar dónde soplará el viento del Espíritu y nadie puede detener el viento Espíritu cuando Él empieza a soplar. Porque dice Jesús, sopla donde quiere. Ojo, no es donde yo quiero. No es donde tú quieres. Podemos clamar y suplicar, pero es donde Él quiere. Por eso es soberano. Pasa Jesús. Podemos luchar mucho con el pasaje, pero el pasaje dice, donde quiere. Es soberano. Clamemos para que Él sople sobre nosotros, a ver si tiene misericordia de nosotros, y sopla sobre nosotros, y sopla en este pueblo, y sopla sobre muchas vidas, para regenerar. Tercero, es libre, sopla donde quiere, es libre, ¿no? Te pide permiso a algo, ¿ya te ha pedido el Espíritu permiso para hacer algo? ¿Tiene que pedir? Tampoco. Es libre. Esa es la idea de libertad. No está sujeto a las imposiciones humanas, no está gobernado por el hombre, no necesita pedir ayuda o permiso para actuar. Él sopla sobre el hombre, ya sea que esté en la calle, en el hogar, en el templo, en el hospital, donde quiera que esté. Es libre de actuar sobre quien quiere, donde quiere, cómo quiere, según su voluntad. Es libre por completo. No está dentro de una cajita, ¿verdad? ¿Qué hacemos nosotros en muchas ocasiones?
queremos poner al Espíritu Santo dentro de una cajita. No es que yo siempre he visto a Dios actuar de esta manera. Entonces, si no es de esta manera, no es de Dios, no es del Espíritu. Ojo, ¿quién somos nosotros? A menos que lo que estamos viendo no esté, o mejor dicho, esté en contra de las Escrituras, no podemos determinar si es del Espíritu o no. Cuidado. Ahí seguimos el consejo de Gamaliel. Esperemos a ver lo que pasa. Si es de Dios, permanece. Si no es, se cae. ¿Me entendéis? Entonces, bueno, vamos a hablar aquí honestamente. A ver, algunos sois antiguos en esta iglesia. Hace 5 años estábamos empezando el ministerio aquí. Hicimos algunos pocos cambios, ¿verdad? Los que son más antiguos. Para mí eran pocos. Para otros eran muchos. ¿Vale? Algunos con bastante sabiduría han pensado, pues vale, vamos a dar un tiempo a ver si es de Dios o no. Pero algunos tenían una cajita y el Espíritu metido ahí. ¿Me entendéis? Pero salió de la cajita del Espíritu y no va lo que yo. Se fue para donde quiso, ¿eh? El viento es libre. No se puede encasillar. Exacto, de esto estamos hablando, el Espíritu es libre. Vale, pasa Jesús. Y por último, la cuarta cosa que vemos ahí en esto, es misterioso, esto es muy bonito. No sabemos, dice Jesús, de dónde viene y dónde va. ¿Os acordáis que Jesús dice eso al respecto del viento? Y lo compara al Espíritu. Es misterioso. No sabemos de dónde viene ni a dónde va. Es decir, su obra transciende no solo nuestro control, sino también nuestra comprensión. Hay gente intentando entender el Espíritu y está muriendo. Al Espíritu no tiene que al Espíritu Santo no hay que entenderlo completamente. Hay que seguir su flujo. Si él levanta la ola, surfea en ella. No empieces a empezar o a desear entender de dónde ha venido esta ola y por qué ha surgido, a dónde va. No, coge tu, ¿cómo se llama esto? ¿Ah? Coge tu tabla de surf. De surf. Y empieza a surfear en las olas del Espíritu. No soy surfistas, ¿no? Es que vengo de Río de Janeiro, ¿sabes? Estas comparaciones pues me salen así. Si lo predica en Cádiz, Muy bien. si te va a Tarifa con el viento, puede ser que te entiendan. Pero sabéis de lo que estoy hablando, ¿verdad? Si el Espíritu levanta la ola, pues vamos y ya está. No hay que empezar a buscar entender. ¡Ojo! Aquí no estamos hablando contra la intelectualidad y el deseo de entender mejor las Escrituras. Estamos hablando que hay un nivel que de alguna forma el Espíritu Santo actúa y que no entendemos completamente. ¿Vale? Esa es la cuestión. Entonces, su acción no solo es soberana, sino también por veces incomprensible para nosotros. No podemos entender cómo hombres violentos del linaje de Saulo de Tarso pueden convertirse en vasos de honor como Pablo, por ejemplo. Entender cómo hombres tan limitados y cobardes como Pedro puedan convertirse en gigantes en testimonio del Evangelio, como fue su caso. Para terminar, el nuevo nacimiento es realizado por el Espíritu Santo mediante la aplicación de la obra de Cristo. Dice Jesús en Juan capítulo 3, versículo 14 y 16, el mismo capítulo, que Él sería levantado como la serpiente fue levantada en el desierto, y todos los que le miraran serían salvados, ¿no?
Entonces, el nuevo nacimiento, la regeneración, ocurre cuando el Espíritu aplica la obra de Cristo. Pasa. Ya voy más rápido aquí. Estamos en la conclusión. Estamos haciendo una distinción entre la obra de Cristo al ganar la salvación para nosotros y la obra del Espíritu Santo. Pasa, sí. Vamos más rápido. Jesús mismo hace esta conexión entre su obra y la obra de Cristo, entre su obra y la obra del Espíritu Santo, en Juan 16, ¿no? Pasa también. Concluimos el Espíritu Santo como el dispensador de la gracia divina. En ambos textos de Juan y Tito se puede ver la regeneración como acto de la gracia divina, ministrado por el Espíritu Santo. Vale, terminamos aquí. Pasa uno más, Jesús. Ya está. La última frase. Bueno, voy a leer eso para terminar. De la manera en que el pacto con el que Dios hizo provisión para la salvación de los pecadores se llama gracia, de la manera en que el mediador del pacto se dice que apareció lleno de gracia, de tal manera que podemos recibir de su plenitud gracia sobre gracia, de la misma manera también el Espíritu Santo se llama el Espíritu de gracia, puesto que el Espíritu toma de la gracia de Cristo y nos la confiere. ¿Una pregunta? ¿Pregunta? Sí. ¿Ya el tiempo de... Venga. Sí. Me ha gustado hoy porque habéis hablado mientras voy hablando, eso está bien. ¿Por qué a veces ocurre que, sin estar seguro de la regeneración de una persona, se bautiza? ¿Por qué pasamos al bautismo? En algunos casos ocurre, ¿no? Sí, Que a lo bueno. mejor la persona no se ha producido la regeneración, el bautismo espiritual, sin embargo, quizás porque, como tú has dicho, por insistencia, se llega a bautizar a la persona. ¿Por qué? Cuando debería ser al revés, ¿no? Bueno, yo puedo contestarte diciendo que desde mi parte y como pastor de la iglesia, lo que intento es certificarme que de hecho la persona está regenerada, ¿no? ¿Esto de qué manera? Por medio de estudio bíblico y la aceptación de esta persona a este estudio. Es decir, no solamente que aceptas dar el estudio, aceptas recibir el estudio, sí acepto. No es esto. Aceptar lo que está siendo ministrado, ¿me explico? Entonces, nosotros damos el estudio bíblico y la persona, pues con su boca, con su voz, lo acepta, va recibiendo aquello y luego pues vamos entablando conversaciones y la persona pues confiesa que ha entregado su vida a Jesús, que ha aceptado a Él como Señor y Salvador, y etcétera, 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 ¿no? Y claro, cuando hay cuestiones morales, pues yo, si estoy enterado de la cuestión, le pregunto directamente sobre estas cuestiones, y cuando la persona pues toma decisiones de arreglar su vida moralmente hablando, pues ahí se le bautiza. Entonces, es una cuestión de creer en la palabra de uno. ¿Me explico? Es decir, si José acaba de convertirse, le hemos dado el estudio, él lo ha recibido muy bien, es lo que parece. Y José tiene cuestiones en su vida que necesita arreglar desde el punto de vista moral, pues hablamos sobre ello. José lo acepta y empieza a ajustar estas cuestiones y lo ajusta. Hablamos del bautismo. José dice, yo quiero ser bautizado porque confieso a Cristo como mi Señor y Salvador. Estoy arrepentido de mis pecados. Hablamos del compromiso que el bautismo supone a formar parte de la iglesia. La persona dice, sí, yo quiero este compromiso. ¿Yo qué hago? Creo en José, ¿verdad? Y le bautizo. Todas las personas que han sido bautizadas en los últimos 5 años han dicho que han pasado por ese proceso.
y al final han dicho, no, yo quiero este compromiso con la iglesia. Obviamente algunas después se ha visto que no ha querido de verdad, pero ahí ya no es problema mío, y ni siquiera de la iglesia. ¿Por qué? Porque como iglesia hemos dado los pasos necesarios. Ya en el corazón de uno, pues ahí... Pero que puede ocurrir, ¿no? Quiero decir, ¿no? Que puede ocurrir que De hecho, ocurre. pensando en que había una regeneración se bautiza. Sí, Hermano, yo me bauticé 15 años antes de la regeneración. Ya, pues esa es la pregunta que yo tenía. sí, sí. Y A yo veces, estaba tan convencida. la persona a veces está pensando que sí está, pero no está. Y después va a comprender que no estaba, pero ahora sí. Entonces, mejor. Caso de Paqui, según ella misma dice. Así. No sé si está contestado. Ahí se ve claro que lo que hay bautismo por agua no salva. Lo que salva es la persona que realmente se agarra a la obra que Cristo ha hecho en su vida y por él, ¿no? Sí, pero quizá hay una información del bautismo de agua que del otro. Fíjate tú. No, pero si se hace el discipulado con la persona, por lo menos los discipulados se habla de eso, de lo que Cristo ha hecho y de... Bueno, no hacemos un estudio tan profundo como este que estamos haciendo ahora mismo aquí el domingo por la tarde, pero sí hacemos los estudios que sabéis, ¿no? Que conocéis, de fundamentos de la fe, donde se habla sobre estas cosas. Sí, sí. Y uno lo acepta. Bueno, yo creo que también dice de bautizarte porque es un mandato. Entonces tú crees, pero cuando naces de nuevo te das cuenta que aquello que hiciste no te sirvió, que lo que te sirve es lo de ahora. Sí, pero el orden es primero la regeneración y eso es lo que te lleva al otro, Sí, que es el mandamiento. exacto. No puede ser al revés. Sí, no puede ser. Ocurre al revés, como he dicho ella, le pasó a ella, pero lo normal no debería ser eso. Sí, sí, cuando ocurre al revés es por algún fallo en el sistema. Ajá. Incluso o en el sistema de una iglesia, o en los procesos, digo, o en la persona. Que no entendió el evangelio en un principio. Exacto. Yo estaba muerta, yo me quito el pecado. Entonces, pues claro, y cuando es un fallo del sistema o de la propia iglesia, pues claro, como líderes pues, tenemos que arreglar eso. Yo creo que nosotros como iglesia pues tenemos esto bastante bien, así, en general, ¿no? Pero ya cuando es un fallo de la persona, pues ahí es más difícil. ¿Por qué? No, porque la persona no se deja. Porque, claro, el corazón de uno pues no podemos... Cambiarlo. Sí. Si la obra no está hecha, no está hecha. Y si uno dice que está hecho, pero no está hecha, pues no podemos mensurar. Es difícil juzgar en ese sentido, ¿no? Sí, porque a veces hasta la misma persona puede estar engañada, Confusa. no, engañada ella misma, pensando que sí, pero no. Por eso dice Pablo perseguía a los cristianos pensando que lo estaba haciendo bien, pero Dios obró, el Espíritu obró en él y mira quién fue a ser, ¿no? ¿Alguna otra preguntita? Por eso se dice, ¿no? Por su fruto los conoceréis. Entonces, cuando hay un nuevo nacimiento, ya empieza a ver el fruto de la santificación. Si no lo ha habido, tú no puedes, es que ni puede, ni quiere, ni sabe, ni es que no quiere. La cuestión es que hay algunos frutos iniciales que a lo mejor sí algunas personas dan, como el caso de la parábola que Jesús contó, que una semilla cayó entre las piedras y empezó a crecer y dio los primeros frutos. Y se pensaba que, wow, qué bien. Porque al principio parece que, vaya, genial. Pero luego vienen otras cosas y lo que ocurre en ocasiones es que entonces, pues, en un primer momento, y no podemos cuantificar este primer momento en sentido de tiempo, ¿no? A veces, pues, para unos ese primer momento puede ser 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 año, pero luego después se ve que no estaba de hecho firme. Era como... Reciben la palabra con gozo. Pero luego vienen las cosas del mundo y lo sofocan, lo ahogan. Las pruebas. Jesús lo ha dicho, ¿no? Y es lo que pasa. Es lo que pasa. ¿Otra preguntilla? Jesús, ¿preguntas?
Nada más. No, la diferencia buena que hay Yo vengo con tantas ganas. entre de- talento y dones, ¿Qué pasó? ¿no? Que ya se ha El quedado talento era una moneda, ¿no? ya se ha quedado más claro. Cuando Jesús habla de talento, habla de moneda también, que luego lo aplica a lo que es. Porque es verdad que Los dones, ¿no? los talentos y dones decimos lo mismo. Y no es lo mismo. Sí, pero en el mundo se suele decir qué talentosa es esta persona respecto a la pintura o al arte que tiene, pero tú le preguntas, ¿crees en Dios? Y te dice no, pero Dios lo ha formado a él también, el vientre de su madre, y Dios le ha dado ese talento. Pero él Pero Lo no que pasa es que no la lo diferencia que yo acepta. creo, la diferencia que yo creo es que bíblicamente el don es algo espiritual, Y es que es un talento que nace esa no tiene nada que persona. ver con lo intelectual. La voz Y el con- talento del mundo es intelectual, es que te será bien algo y ya está. Pero lo que estamos hablando de dones son espirituales, son dones que nos da el Espíritu Santo Pero Manolo, para la iglesia. el talento y el don, no ha quedado claro que los dos del Espíritu Santo. Claro. Los dos vienen de Dios. Es decir, en una dimensión el talento es espiritual, pero no en la dimensión que estamos aquí hablando. Es espiritual en el sentido que ha dado el Espíritu Santo a todos los seres humanos. Pero claro, tiene que ver con la inteligencia de uno, la emoción de uno, la capacidad que uno tiene de hacer algo bueno. Si creen o no creen, ¿No? claro. Y de ahí también pues podemos entender que las artes, los talentos en general, no hay ningún problema de que los creyentes lo admiren. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque aquella persona que lo ha fabricado, es decir, aquel talento, o mejor dicho, aquella obra, sea de arte, sea musical, sea manufacturado, sea lo que sea, de alguna forma lo ha producido porque Dios ha dado la capacidad a esta persona. Y lo ha hecho bien y es admirable. Y no hay ningún pecado en admirar este tipo de cosas. Desde que no hiera la moral de las escrituras. Y hay mucha arte buena en el mundo, hecha por gente del mundo, que no hiere la moral de las escrituras y es bonito de admirarse. ¿Verdad? Un cirujano cuando ¿Ah? interviene, un cirujano que interviene a una persona tiene ese talento, esa virtud, ¿no? De poder. Una música Si le bonita. salva la Y vida, puede sí, ser, como si se lo fuera, ¿no? creyente o puede ser creyente. Y voy más adelante. Una música bonita, una melodía bonita, una pintura bonita, una poesía bonita, un buen libro, una buena novela que cuente, que tenga una buena historia y una buena moral, por así decirlo, Y valores. valores. Y Ancito Etcétera. ha creado, ha compuesto 10 o 11 canciones con música y letra, porque la música la ha editado él mismo, la ha creado. Entonces, claro, le vemos nosotros, él tiene talento, ¿no? La Entre ellas arquitectura, hay una y etcétera. Podríamos hablar de muchos otros talentos, ¿no? y cosas que se pueden hacer bien. Vale, pues terminamos, ya es hora.